oficialmente al Ministerio Público venezolano más de 18 denuncias formales sobre la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela. Yo no sé si es que el ministro tiene el fiscal general de la República tiene mucho trabajo por leer, si es que no tiene fiscales nacionales con competencia para atender este tipo de casos tan importantes para una nación, o que simple y llanamente, demuestra el grado de complicidad que tiene el Estado venezolano con la actuación de grupos irregulares colombianos. De manera bien particular, Fundarredes hoy está consignando la denuncia del asentamiento del Ejército de Liberación Nacional en varias poblaciones del Estado Falcón y del Estado Lara. Hoy le estamos entregando al fiscal general de la República los mapas satelitales de las poblaciones donde hay asentamientos del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, específicamente en el Estado Falcón y en el Estado Lara. Pero no solamente eso, le estamos consignando al fiscal incluso fotografías de dónde o cómo operan estos campamentos o estos asentamientos. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, hay unas casas de madera que están ubicados de manera, permanente, y también tenemos otras que no son tan permanentes, que son, de movimiento. Ahora, ¿en qué zonas del Estado Falcón y del Estado Lara están ubicados estos asentamientos? De manera específica, Fundarredes ha sistematizado que en las zonas de San Miguel, Moroturo, Siquisique, Urdaneta, en el Estado Lara, y en el Estado Falcón, en las zonas del Alambiques, la Sierra de San Luis y Churuguara. Hemos podido sistematizar que estos asentamientos de la guerrilla en el Estado Lara y en el Estado Falcón buscan acelerar actividades de contrabando de extracción, de contrabando de minerales que son, contrabandeados de manera ilegal, como el oro, como el diamante, como el coltán, y tiene estos campamentos y estos asentamientos del ELN en los estados Lara Falcón como objetivo geoestratégico las islas de Bonaire, de Aruba y de Curazao. Nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que inicie las investigaciones a que hubiere lugar, que active los mecanismos de resguardo de la soberanía nacional. Le estamos exigiendo a la Fiscalía que se garantice lo que señala la Constitución. En primer lugar, que todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener seguridad, a tener garantía de la vida, cosa que no está garantizándose por la actuación de este tipo de organizaciones al margen de la ley en territorio venezolano. Ya las poblaciones cercanas en el Estado Lara y en el Estado Falcón a estas zonas que he señalado están siendo afectadas por la extorsión, por la desaparición de personas, por el reclutamiento de venezolanos e incluso por la contratación de manera indirecta de venezolanos que desarrollan este tipo de actividades ilícitas. Muchos adolescentes, muchos jóvenes que hoy han abandonado las aulas, tanto en el Estado Lara como en el Estado Falcón, participan de estas actividades que desarrolla la guerrilla colombiana, ojo, no en la frontera, en plena costa. Incluso la penetración que han tenido con los pescadores de la costa venezolana del Estado Falcón es importante. Básicamente, la guerrilla colombiana está contratando a este tipo de personas, pagándoles en moneda extranjera para que desarrollen actividades ilícitas que coordinan, que dirigen los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Son unos 10 grupos irregulares. Estamos hablando de la guerrilla del ELN, del EPL, la FARC en sus dos presentaciones, tanto la disidencia de la FARC, que ha tenido en los últimos días no solamente la Constitución como movimiento político, incluso en espacios públicos venezolanos. En Santa Cruz de Aragua, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se constituyó la FARC como movimiento político, donde se hicieron presentes a altos funcionarios del gobierno nacional e incluso de las Fuerzas Armadas. Hay registros fotográficos, hay un trabajo que hicieron periodistas venezolanos en esta reunión. Pero además Rodrigo Granda vino hace unas 2 o 3 semanas a darle cuerpo a ese movimiento político. Pero la disidencia de la FARC, y Fundarredes allí
ha hecho un trabajo de investigación bien importante. Por cierto que en las próximas horas está saliendo nuestro boletín número 9 sobre un nuevo grupo guerrillero en Venezuela que se llama el Colectivo del Pueblo o Colectivo de Seguridad Fronteriza, que es dirigido por la disidencia de la FARC. Entonces tenemos al ELN, EPL, la FARC en 2 organizaciones, estamos hablando ya de 4 grupos guerrilleros, estamos hablando del Frente Bolivariano de Liberación, el FBL, que opera básicamente en el estado Apure, Barinas y la zona sur del estado Táchira, además de esto de los grupos paramilitares, los rastrojos, los urabeños, las águilas negras, los botas de caucho y las botas negras. ¿De cuántos estados estamos hablando en donde está el...? Mira, las operaciones de los grupos irregulares colombianos en este momento operan en más de 14 estados. Y estoy convencido que las investigaciones que estamos llevando adelante, en este momento, la presencia indirecta de la guerrilla supera más estados del país. Estados como Guárico, por ejemplo, donde estuvo Rodrigo Granda hablando de paz, un señor que tiene las manos manchadas de sangre y de la violencia en Colombia. El canciller de la FARC viene a Venezuela a hablarnos de la paz. El estado Guárico, donde aún no hemos monitoreado la presencia de equipos de los grupos irregulares, estamos seguros que allí es uno de los estados nuevos que cuenta con la actuación de estos grupos al margen de la ley. Finalmente, hemos considerado nosotros que el gobierno nacional ve en la guerrilla colombiana un brazo armado para la defensa de la revolución.